examine, Señor, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Señor, y que a través de tu palabra sea transformada nuestra vida, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestras actitudes, que cambie el carácter. Padre, queremos ser renovados en el Espíritu. Por eso, Señor, confiamos en que tú empezaste esta obra en nuestras vidas y la estás continuando, Señor, constantemente renovando a través de tu palabra. Poderoso Dios, en este momento te pido que se abran los cielos sobre este lugar y que empiecen a descender tus ángeles guerreros que se acampen alrededor de este lugar con su espada desenvainada, Señor, que levanten un muro de contención desde aquí hasta el cielo, Padre Celestial. Que este lugar sea impenetrable, Señor, a las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, para que tus ángeles empiecen a limpiar el ambiente en este lugar. Padre, declaramos que solamente aquí la atmósfera de tu Espíritu Santo gobierna. En el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a fluir la unción de tu Espíritu Santo. Así lo declaramos, Señor. Esa unción de sabiduría, esa unción de revelación, Padre, de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro en este momento declarando que en este lugar, aquella persona que viene en este momento, que viene enferma, Señor, será sanada, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Aquel que venga con dudas, que venga con luchas mentales, Señor, emocionales, sea restaurado, sea restituido, sea sanado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en este momento, Señor Dios, que aquí solamente tu luz brilla, la luz de Cristo, Señor, y se disipa toda tiniebla, todo aquello, toda neblina que en este momento quiera confundir nuestra mente, nuestra vida en Cristo. Ahora con tu luz, con tu palabra, Señor, se va a disipar toda tiniebla en nuestras vidas. Así lo creemos y así lo declaramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra por siempre. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Si es tan amable. Muy bien. Ya todos tienen su hojita, ¿verdad? Vale, muy bien. Bueno, como ya sabemos, este tema de reprogramando el alma, estamos tratando de identificar y romper ataduras ocultas. Y hoy vamos a hablar de los patrones repetitivos familiares. Porque muchas de las veces nosotros actuamos y actuamos de manera ya mecánica. Hacemos cosas que o nos damos cuenta que están mal y luego nos arrepentimos, o tal vez hacemos cosas que a lo mejor no pensamos que están mal porque ya se volvieron costumbre. Por eso el tema de hoy es cuando las heridas, ataduras, ciclos se heredan de generación en generación. Por eso cuando una persona viene a Cristo y es confrontado con la palabra de Dios, empieza a ver, muchas de las veces Dios le habla a través de una predicación, de una enseñanza, y Dios empieza a revelar qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal. Por eso la Biblia dice que cuando hay humildad, el Señor da abundante gracia. Que hoy Dios nos dé ese espíritu humilde para poder recibir la palabra, identificar y reconocer cuando hay áreas que nosotros tenemos que trabajar en esta noche. ¿Dice amén? Amén. Muy bien. Dice Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Dice ese versículo. ¿De qué se trata esto? Bueno, esa es manera de introducción. Dice, muchos aman a Dios, pero viven atrapados en ciclos que se repiten constantemente. Un ciclo, bueno, es algo que está, ¿verdad?, al inicio, sigue corriendo y continúa y vuelve a terminar donde mismo y así está. Es un ciclo constante. Muchas de las veces hay familias que están pasando, como dice aquí, por divorcios repetitivos, ¿verdad? Estaba bien la familia, tuvieron hijos, se divorciaron, los hijos otra vez vuelven a cumplir el mismo ciclo de esa disfunción en la familia, ¿verdad? Y así se repite el hijo mayor y luego el que sigue, o puede ser violencia familiar, tuvo violencia, el padre golpeaba a la madre y ya los hijos ya están grandes y ahora se han casado y sigue repitiéndose el mismo patrón, ¿verdad? Donde todavía continúa la violencia familiar o el rechazo o las adicciones, y eso sigue convirtiéndose en un patrón repetitivo familiar. Necesitamos identificar eso bien, si nosotros estamos pasando por eso, para poder saber qué cambios tenemos que hacer. Por ejemplo, puede ser ruina financiera, embarazos prematuros, abandono, depresión, temor,
fracasos constantes o relaciones tóxicas. Y muchos dicen, en mi familia todos somos así. Y cuando nosotros tenemos este tipo de conductas o este tipo de historias en la familia, muchas de las veces nosotros decimos, pero pues eso es normal. O sea, nuestra familia ha vivido eso y no lo miramos mal. Ese es el problema, que estamos viviendo de una manera que no está dentro del plan de Dios para mi vida, pero como ya se volvió una costumbre de familia, a hijos y abuelos y padres y hijos, nosotros decimos, yo no tengo que cambiar esta área, pero no es el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso, los patrones repetitivos familiares son conductas o heridas, ataduras y formas de pensar que pasan de generación en generación. No solo se aprenden, también pueden fortalecerse espiritualmente cuando nunca fueron confrontados, sanados o renunciados. Un ejemplo, por ejemplo, ¿sí se acuerdan de la historia de Abraham? Cuando Abraham dice que pues se casó con Sara, Sara era una mujer muy hermosa, entonces se van, ¿verdad? Llegan a Egipto y Abraham sabía que como dice la Biblia que era de hermoso parecer, ¿verdad? De las mujeres más bellas de aquel tiempo. Entonces Abraham cuando llega a Egipto, él sabe, ¿verdad? Y intuye y dice, como es mi esposa y es muy bella, a mí me van a matar para quedarse, ¿verdad? Pues como esposa. En aquel tiempo era una maldición, ¿verdad? Ser una mujer bella. ¿Por qué? Porque cuando las personas, los dictadores, pues podían hacer lo que sea, ¿verdad? Con las mujeres. Si les gustaba a alguien, se la quitaban y podían hacer cualquier cosa. Entonces, Abraham decide mentir y dice, cuando llega a esa ciudad, dice, tú vas a ser mi hermana, no vas a ser mi esposa. Entonces entra a la ciudad y se hace pasar por su hermana, a tal grado de que sí, efectivamente le gustó a Faraón, Faraón se la llevó a su casa y en lugar de matar a Abraham, bueno, le dio dotes, ¿verdad? Le empezó a dar dinero, riqueza y era su cuñado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, dice la historia que vino una maldición sobre Faraón hasta que le revelaron, ¿verdad? Que él estaba haciendo algo que no le agradaba al Dios de Abraham, que era estarse metiendo con la mujer de otro hombre. Y eso, bueno, ya se revela. Bueno, esa historia habla de que Abraham mintió porque tuvo miedo. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, pero cuenta la historia más adelante. Abraham tuvo un hijo, Isaac hizo lo mismo. Isaac también hizo lo mismo, se casó con Rebeca y Rebeca también era una mujer muy hermosa y, o sea, pasaron muchos años, hermano. 50 años, no sé qué tantos años pasaron. Y el hijo de Abraham, Isaac, también hizo lo mismo con su esposa, ¿verdad? Rebeca, cuando llegó a una ciudad llamada Gerar, hizo lo mismo. El mismo patrón repetitivo, ¿verdad? Se estaba viendo reflejado en este hombre. Pero pasa otra generación, ¿verdad? Ahora, en la Biblia esto viene plasmado en la Biblia para que nos demos cuenta de cómo nosotros podemos decir, bueno, pero eso lo hizo mi abuelo y lo sacó adelante, ¿verdad? Que venga en la Biblia no quiere decir que nosotros lo podamos practicar, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces decimos, pero Abraham lo hizo, Abraham mintió, pero eso no quiere decir que está bien y que Dios le agrada, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos. Dios no es tapadera de nadie, Él permite que se mire la historia tal como es, ¿verdad? Con errores, con defectos, con virtudes, con dones, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, pasa el tiempo y Jacob también caminó. ¿Cómo fue Jacob, hermano? ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cómo era Jacob? ¿Cómo se conducía Jacob? Era nieto de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo era Jacob? ¿Cómo se le conocía a Jacob? Como el usurpador, el engañador, ¿verdad? O sea, era un hombre mentiroso también. Jacob, antes de que Dios le cambiara el nombre a Israel, Jacob era engañador, era mentiroso. O sea, igual que como mintió Abraham, como mintió Isaac, su abuelo y sus padres también. O sea, eso habla de que en esta familia había un patrón repetitivo de una conducta, ¿verdad? Que aparentemente era normal, pero es algo que a Dios no le agrada y lo estaban haciendo. Hasta que Dios viene y trata con cada uno de ellos, como va a tratar con nosotros. O sea, esto quiere decir que si mi papá era de una manera, es que mi papá se trataba a mi mamá, ¿verdad? Como quería. Entonces ahora que me caso, como yo he visto ese tipo de patrón de conducta con mi mamá,
y con mi papá, entonces yo digo, pues es normal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer, pero cuando vienes a la palabra y Dios empieza a hablar cuáles son las conductas que Él quiere que nosotros tengamos, cómo Dios quiere cambiar tu carácter, si nosotros no hacemos a un lado las costumbres, o si no hacemos a un lado lo que me ha enseñado mi papá, mi mamá, entonces vamos a perder muchas bendiciones, porque no estoy caminando dentro de la voluntad de Dios y el plan divino que Dios tiene con mi vida y con mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Ahora, dice aquí en el punto que está ahí, dice, lo no sanado en una generación muchas veces se repite en la siguiente. Como Éxodo 25 dice, visitó la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, muchas de las conductas, acuérdense, hay maldiciones generacionales que son, hay espíritus de maldición generacional, demonios que trabajan para traer esas maldiciones a la familia, pero lo que hoy estamos hablando aquí son patrones de conducta, ¿verdad? Que yo tengo que cambiar, yo tengo que primero tengo que tomar la decisión, primero reconocerlo, eso no está bien. Segundo, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Verdad? Ya, lo último, ahora sí, vámonos a darle guerra al enemigo porque yo no me quiero quedar así. Por eso muchas de las veces, una persona que es cristiana y viene a Cristo, y tú lo miras que es cristiano, pero dices, oye, pero pues, yo lo conozco hace 40 años y sigue igual, o sea, no ha cambiado nada, y eso que es cristiano, o sea, pero lo conoces bien. Ese es el asunto, que tiene que haber un antes y un después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo eras con tu familia? Y ahora en Cristo, ¿sigues siendo igual con tu familia? Entonces quiere decir que algo no es congruente ahí, no checa, porque tiene que haber un cambio, ¿verdad? Una persona cuando viene a Cristo tiene que estar cambiando en su mentalidad, en su comportamiento, en su carácter, y Dios no es porque uno lo tenga que hacer, es que Dios va a trabajar. Eso es el milagro que hace el Señor en nuestras vidas cuando nos rendimos a Cristo. Ahora, ¿qué son patrones repetitivos familiares desde una perspectiva bíblica? Son ciclos emocionales. Por ejemplo, un ciclo emocional, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, un ciclo emocional, empezaba y ahí daba vuelta, y ahí andaba y continuaba, el del temor, ellos tenían miedo, ¿verdad? Entonces puede ser un ciclo emocional o puede ser un ciclo conductuales, o sea, de manipulación, ¿verdad? Si mi papá y mamá eran manipuladores, entonces yo voy a continuar con eso, siendo manipulador, tratando de manipular las cosas. Y mis hijos van a continuar con las mismas conductas. Ahora, y espiritualmente también es igual, ¿verdad? Puede ser ese patrón de conducta que si no identificamos y ponemos un alto y hacemos los cambios necesarios, vamos a continuar. Mire, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía un ciclo, ¿verdad? Un ciclo, un patrón siempre de conducta. Por ejemplo, Israel lo que hacía es que Dios lo bendecía, ¿verdad? Bendecía al pueblo de Israel, le daba una bendición. ¿Qué hizo? Lo liberó de Egipto y lo hizo libre. Israel iba bien contento, ¿eh? Iban cantando, gozándose porque vencieron al enemigo. Pero después, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel, hermanos? Cuando el Señor lo sacó de Egipto y lo metió al desierto. Renegó, se alejó de Dios. Adoraron a un becerro, hicieron un ídolo, un dios con sus propias manos, con el oro de todo el pueblo, fundieron el oro, hicieron un becerro de oro, porque Moisés se tardó 40 años, Moisés se tardó 40 días, arriba de una montaña, donde Dios les dio las tablas de la ley. Pero como el pueblo no miraba que Moisés se tardara en bajar, dijeron, ¿sabes qué? Se me hace que ya Moisés se desapareció, entonces nosotros necesitamos un Dios. Pero acababa Dios de mostrarle su poder y liberó de Egipto. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se alejó de Dios? Dijeron, no está Moisés, porque el pueblo de los judíos, del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no tenían su mirada puesta en Dios, tenían su mirada puesta en Moisés. Por eso el Señor dijo, no lo voy a llevar a la tierra prometida ya, porque todavía no están listos, ¿verdad? Son idólatras.
Entonces, lo que hizo Dios, los llevó un camino que iba a durar 15 días, lo metió 40 años en el desierto porque iba a procesar su corazón y iba a cambiar sus patrones de conducta. Pero con 40 días que se perdió Moisés, ellos hicieron un becerro de oro y se alejaron de Dios. Y luego, bueno, vino la idolatría y después vino el juicio, ¿verdad? Bueno, después de eso, el pueblo de Israel empezó a clamar por misericordia y luego vino la restauración. Ahora, ¿cuántas veces pasó eso con el pueblo de Israel, hermano? Bastante, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel pecaba y luego venía el juicio, los llevaban cautivos, se los llevaban, los secuestraban, se los llevaban, los venían como esclavos, y luego, después de un tiempo, el pueblo se arrepentía y empezaba a clamar, Señor, y luego Dios mandaba al profeta, mandaba el juicio, y luego se humillaban y Dios venía, los perdonaba, y venía la restitución y los volvía a establecer. Y era un ciclo. Así estaba el pueblo de Israel. Y así estaban. Bueno, eso es algo que en nuestra vida es igual. Amén. Es igualito. Nosotros venimos, vamos a la casa del Señor el domingo, recibimos la palabra, oramos, nos arrepentimos, nos levantamos, nos vamos a trabajar, viene la tentación, caigo, y luego viene el juicio. ¿Y por qué estoy así? Pues porque pecaste, abriste puerta, el enemigo ahora te trae dándote con todo, y luego después, bueno, si Dios tiene misericordia, el Señor te va a hablar de alguna manera y tú te vas a arrepentir, y luego otra vez el Señor te perdona, te levantas y a caminar nuevamente, ¿verdad? Pero hasta me cansé del ciclo de ese hermano. Lo imaginé, ay, santo. Entonces, ahora, ¿es necesario ese ciclo? Pues Dios no quiere que vivamos así. Ahora, ¿cuánto va a tardar ese ciclo? En Israel tardó 40 años, hermano. Pudiéndose tardar 15 días, no, dijeron 40, dijo Dios, no vas a entender, esta generación no va a entender, porque así están, siempre lo mismo, y ahí estaban. Bueno, el problema es que esa generación, o sea, porque estamos hablando de patrones repetitivos familiares, esa generación no entendió, dijo el Señor, lo siento, ustedes no califican, vámonos, voy a tardar con sus hijos. La Biblia dice que hasta que toda la generación esa murió, ahora sí entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Que no nos pase así, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que establecer una diferencia a nuestros hijos. Tenemos que nosotros marcar a nuestros hijos con bendición, enseñarles el camino, enseñarles un patrón de conducta diferente, el plan, el propósito, el diseño divino en nuestras familias para que ellos vean cómo es una verdadera relación con Dios. Y eso sería una bendición. Muy bien. Sigue diciendo ahí. Estos ciclos emocionales, dice, se normalizan en la familia, se transmiten mediante la crianza, las heridas y el pecado. O sea, lo que estamos hablando es que si, supongamos que usted nació en cuna cristiana, y usted vio cómo sus padres crecieron, ¿verdad?, siendo cristianos, y usted vio cómo pasaron todos los procesos, ¿verdad?, sus padres, igualito que Israel, ¿verdad? Fueron a la iglesia y anduvieron bien y de repente dejaron de ir y de repente volvieron y el ciclo, como Israel. Bueno, y usted, como usted aprendió a ser cristiano porque los hijos aprenden por imitación, ¿está de acuerdo? Yo les puedo decir a mis hijos un sermón bien poderoso, pero al final lo que yo haga es lo que mis hijos van a ver. A ver, no, hijo, usted tiene que servir a la iglesia y no puede faltar ningún día. Y tú vas una vez al mes, o sea, tu hijo va a decir, pues sí, pues tú vas una vez al mes, entonces van a comportarse igual, es un patrón. Ok, y si nosotros que nacimos en una cristiana y vimos cómo es el caminar de nuestros padres, nosotros podemos, o tenemos el riesgo, o la bendición, sea el caso, de ser igual a mis padres, o ser mejor que la relación de mis padres con Dios. O sea, el punto es de que tengo que identificar si mis padres caminaron, si fueron siervos de Dios, que Dios se sentía, ¿verdad? Decía, este es mi hijo amado en cual tengo contentamiento, y que donde quiera que tú vas, hablan de tus padres que fueron siervos de Dios. Gloria al Señor. Aprende de eso, aprende los testimonios de su vida, ¿verdad? Retén lo bueno y lo malo deséchalo. Pero no quiere decir, estoy hablando con mucho respeto, ¿verdad?, de los padres. No estoy juzgando, estoy viendo estos patrones que a veces pueden ser límites, hermano. Porque a veces mis padres caminaron de una manera y entonces yo digo, pues es que esto es la vida cristiana.
conforme a lo que vivieron mis padres o mis hermanos, o el que yo conozca como cristiano. Porque a veces agarramos un ideal como cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es el ideal que usted tiene ahorita como cristiano? No, pues, la que me habló de Cristo, yo la admiro mucho, gloria al Señor. Bueno, pero tú tienes que tener una relación con Dios, que Dios te va a llevar a algo diferente, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros muy específico, hermano. Lo que Dios quiere hacer contigo va a ser algo contigo diferente con cada uno de nosotros, porque es una relación personal con mi Dios. Por eso, el riesgo es que estas conductas se pueden normalizar y luego se transmiten mediante crianzas, heridas y pecado, y forman fortalezas mentales y espirituales, afectan identidad, relaciones y el destino. O sea, que el punto que les decía ahorita, que yo puedo ser cristiano, pero no miro un cambio en mi vida. Soy cristiano, pero no miro un cambio, no hay un cambio, tengo 40 años siendo cristiano, o 20 años siendo cristiano, pero sigo igual que cuando empecé. O sea, no hay un avance en mi relación con Dios. No he avanzado más, sino que desde que empecé sigo igual. Estoy hablando del carácter. O sea, sigo con los mismos problemas. Sigo batallando con lo mismo. Sigo batallando con la culpa. Sigo pensando que no sirvo. Sigo pensando que soy miserable. Sigo pensando que Dios no me ama. Sigo pensando que no soy útil. Sigo luchando con la pornografía. Sigo luchando con robar. Sigo luchando con mentir. Sigo luchando. Pero tienes 20 años luchando con eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué no puedes dejar eso que te está bloqueando? Puede ser que sea algo que es un ciclo. Y ahí estoy batallando con eso. Ahí están muchos años con eso. Por eso, y estoy reprendiendo al diablo, y estoy luchando con el diablo, estoy ayunando y lo ato y lo amarro. Pero puede ser que yo tenga un patrón de conducta durante muchos años y que no lo he identificado, y puede ser que eso sea el problema que tengo. ¿Dice amén? Amén. Dice, son caminos aprendidos del alma que terminan convirtiéndose en fortalezas espirituales. Jueces 2:10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Nuevamente, estos patrones repetitivos, familiares, que pueden afectar nuestras generaciones. Ahora, cuando un patrón no se confronta, se normaliza. A ver, hermanos, ¿cuál sería un patrón de conducta, un patrón de pensamiento, o un patrón emocional que puede afectar a una familia que no se identifica, ¿verdad? Como que no se confronta? ¿Cuál sería? Un patrón, ya sea de pensamiento, de emociones, de conducta. Puede ser el vicio, exactamente. ¿Por qué? Porque siempre mi papá tomaba, era bien trabajador, pero tomaba, ¿verdad? Y luego el hijo, pues hace lo mismo, va a trabajar, pero siempre está tomando los fines de semana. No, pues es que no falta el alimento en mi casa, yo como quiera compro mi 6, mi 12, mi 18, y se vuelve un patrón de conducta, ¿verdad? Pero el asunto es que se normaliza, y se mira como que está bien. Yo no afecto a nadie, yo no ando allá, no ando acá, yo estoy en mi casa, aquí tranquilito, aquí tengo mis 6, ¿verdad? Y aquí estoy en la casa. Ahora, eso se puede normalizar, hasta se justifica y se va a transmitir. Los hijos van a ver lo mismo, ¿verdad? Y eso es una realidad, hasta que pasa el tiempo y después viene una situación complicada, como hay un patrón de conducta que se está tomando cada fin de semana, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando de repente venga una crisis fuerte? Cuando venga una herida. Algo que te afectó. Y como tú estás con la costumbre, quizás vas a refugiar en el alcohol. Y luego ya no va a pasar de ser una costumbre que aparentemente no hace daño, pero que ahí te puede llevar a una adicción más fuerte. Porque estás con esa costumbre de refugiarte los fines de semana en el alcohol, después vienen las drogas y hasta que ya es algo que ya no lo vas a poder parar, ¿verdad? Eso es un problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario hasta aquí? Amén. A ver, síguese. Una persona prima. Sí. Y los hijos salieron alcohólicos. O sea, el patrón que tiene la conducta del Señor, los hijos salieron igual.
Sí. Ya tiene de muchos años, de verdad. Ujú. Él decía que tomaban y todos ahí en la casa, y los sobrinos igual también igual. No conducta el papá, digo, ¿verdad? Sí, sí, se va familiarizando, la gente lo mira normal, ¿verdad? Pero, Como normal, ¿verdad? ajá. Pero cuando tú vienes a Cristo, bueno, Dios empieza a mostrarte cuál es el plan, cuál es el propósito, qué es lo que dice Dios, qué es lo que le agrada. Y empiezan las luchas, porque ahora como eres cristiano y tienes que estar en ese ambiente, ¿verdad? Pero tú empiezas a tener una lucha mental porque, es que Dios no quiere que yo esté tomando, Dios, tengo esa lucha y la tentación es fuerte. Entonces, y si esto se normaliza y lo justifico, ¿verdad? Y se va a transmitir, ahí va a estar ese círculo, ahí va a estar con ese patrón repetitivo, familiar, que me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando a Dios, voy a la iglesia, amo a Dios porque Él perdonó mis pecados, ahora soy cristiano, pero los fines de semana me he hecho unas vironguitas con mi familia porque pues es la costumbre familiar. No le hago daño a nadie, yo no ando haciendo cosas malas, solamente me he hecho unas cervecitas, pero el domingo estoy en la iglesia, ¿verdad? Amén. Amén. La verdad, lo diga bien. Ahora, esto pareciera broma, pero a veces así pasa, hermano. A veces así pasa. Y luego el riesgo es de que yo lo miro normal, ¿verdad? No, es que es la manera en que yo me relaciono con mi familia. Tenemos 40 años reuniéndonos los sábados en la noche y está la cervecita y la baraja y acá y es familiar el ambiente. Pero tú ya eres cristiano, tú ya eres de otro ambiente. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Y hay mucho de qué hablar de eso, pero ya lo sabes. Yo no puedo dejar comer un quiero, siendo que el vicio mismo está acaparando. Exacto. Exacto. Se normaliza. No hay juego, hay evento y hay... Exacto. Lo empiezas a ver normal, ¿verdad? Muy bien, ahora, raíces espirituales y emocionales de los patrones familiares. ¿Qué lleva a una persona a tener ese tipo de conductas? ¿O cuál es la raíz espiritual y emocional? Puede ser heridas generacionales no sanadas. Por ejemplo, Jacob estuvo favoreciendo a su hijo, ¿verdad? A sus hijos, por ejemplo, favoreció mucho a José, era su hijo consentido, ¿verdad? Y ¿se acuerdan de José el soñador? ¿Verdad? Tenía otros hermanos, pero a José lo trataba diferente, ¿verdad? Y él le hizo una túnica bien bonita, y los hermanos luego sintieron envidia de él, a tal grado que se lo llevaron y lo vendieron, lo dieron por muerto. Bueno, Jacob hacía eso, tenía favoritismos. Y eso generó mucho daño en los hijos, en los otros hijos. Isaac hizo lo mismo con Esaú. O sea, estamos viendo de patrones de conducta familiares. Por eso es muy importante que dentro de los patrones repetitivos que yo tenga, porque ¿a poco no es cierto que de repente decimos, ay, este es mi hijo consentido, véngase para acá, delante de todos? O mi sobrinito consentido, y todos los demás sobrinos con carita de fuchi, ¿verdad? Porque vas a, y ahora te está viendo bien chiflado, y todos bien enojados. O sea, lo que estás haciendo ahí, estás haciendo favoritismo en un niño, pero los otros niños se están hiriendo. No haga eso, hermano. Amén. No haga eso porque, ay, pero ¿qué tiene? Es mi favorito, ¿ah? No, a los otros niños les estás diciendo, tú a mí no me caes bien, ¿verdad? Él es el favorito. Él es bien inteligente. Sí, el que le está diciendo está recibiendo palabras de bendición, palabras de, ¿cómo se dice? De afirmación, se siente, wow. Pero los otros se amargan, se enojan y le van a agarrar coraje al otro hermanito consentido. Y eso es un problema. Por eso si a usted le dicen sus hijos, ¿cuál es tu hijo consentido? No diga, tú eres, los demás no diga eso. Los vas a herir. Aunque se oiga inocente, hermano, escuche. Se puede oír inocente, aparentemente no se pelean, no se amargan, pero las palabras, y ahorita vamos a ver esto más adelante, las palabras que usted dice tienen un poder. Si una palabra que yo diga tiene un poder en mi hermano, que yo le diga algo, imagínate en mis hijos, más en mis hijos, más en mi esposa, más en mi familia, porque a veces la herida es más profunda con alguien que amas. O sea, cuando alguien que te ama, o que tú lo respetas, pues sí es importantísimo lo que te diga, y él te hiere, va a ser más profunda la herida.
Por eso es muy importante que nosotros no caigamos en ese círculo, en ese ciclo, ¿verdad?, de patrón repetitivo de heridas generacionales en nuestras vidas no sanadas. Porque las heridas no tratadas producen repetición emocional. O sea, ellos van a hacer lo mismo. Y conductas tóxicas, formas incorrectas de amar. Porque vamos a demostrar aparentemente nosotros que amamos más a un hijo y a otro no. Este es el favorito, el otro no. Este siempre sacaba 10. No, hombre, tú eras bien burro, ¿verdad? O tú siempre me traías diplomas. No, hombre, este siempre me vivía en la dirección con él, ¿verdad? Y así puede ser. Y a lo mejor sí es cierto. Pero eso no quiere, tú no le debes de demostrar a uno que uno no es capaz. Porque a lo mejor no era bueno para el estudio, pero ya que crezca te vas a dar cuenta para qué es bueno, para otras cosas, ¿verdad? A lo mejor tenía problemas de retención, pero sabe solucionar cosas rápido, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque los hijos heridos muchas veces se convierten en adultos que repiten la misma herida. ¿Sí? ¿Verdad? Yo tengo 4. Sí, sí. Claro. Pero yo tengo, se puede decir, no problema, sino que hay de cuenta que los 3 más chicos dicen que yo quiero al mayor. Sí. Y el mayor, o sea, de cuenta que es como una guerrita que se traen entre ellos. Sí, sí. Y el mayor dice que yo quiero más salir, y el que usted liberó el martes, sí, él dice que quiero más a Josué. Haz de cuenta que así está la academia, le dije, es que para mí son iguales, o sea, yo los quiero por igual. Exacto. Dice, no, es que yo miro que tú te vas, que te enfocas más en Josué, el más pequeño. Y dice, no es que tú más por el mayor, y haz de cuenta que yo tengo así, pero para mí, o sea, todos son iguales. O sea, a todos fui parejo con ellos. Cuando yo trabajé, me peleaba, bueno, el que usted liberó, pastor, siempre dice él que él a mí, bueno, ahorita ya está más tranquilo. Sí, gracias. Pero decía que lo que él no me perdonaba a mí era de que yo no le dedicaba el tiempo. Sí. Que es lo que él no me perdonaba a mí, ¿verdad? Pero decía, es que yo tengo que trabajar. O sea, yo tengo que salir a trabajar, ¿verdad? Para que a usted no le haga falta nada. Así es. Entonces, eso es lo que él peleaba, su tiempo, ¿verdad? Y el grande fue el que cuidó a los más pequeños cuando yo me iba a trabajar, ¿verdad? Porque yo trabajaba en otro lado y venía nomás los domingos a dejarle dinero y para atrás. Sí. Entonces, es que tú, y así están, a ver cuenta, echándose uno a otro, uno dice, ay Señor, ayúdame porque, sí, o sea, yo quiero que ellos entiendan que yo, para mí, los amo a los 4. Exacto. Pero es que entre ellos están así. Sí, yo creo que es normal en los hijos que haga eso. Yo creo que mis hijos también había ese rollito que cae, se agarraron un día. De hecho, a una de mis hijas la tengo, ella solo agarró mi Face y le puso mi hija favorita, ¿verdad? Y ahora cuando le pico ahí al Face, o sea, en mi contacto aparece como mi hija favorita. Y un día, cuando sonó el teléfono, la otra vio, ¡apá! Fue ella sola le puso, o sea, hay ese rollo, ¿verdad? Yo no lo puse, lo puso ella, ¿verdad? Se da cuenta que me hackeó el teléfono. Sí. Entonces, pero el asunto es que es importante que nosotros lo que le decimos, ¿verdad? Que ellos sepan, no, para mí todos son igual. Obviamente ellos van a detectar, hermanos. O sea, ellos saben, ¿verdad? Porque a veces uno, el que es igualito a ti, agárrate, porque ese, sí, José, vas a tener bastante lucha. Vas a tener lucha con él. Pero el asunto es, ellos miran y observan, pero que de tu boca no salga, ¿verdad? Tú eres el mejor, no, que tu boca, porque tenemos un poder en nuestra boca para bendecir o causar heridas. Ya sé lo que te voy a regalar el día de mayo, que pues a tu mayor con moño dice para que se sienta aquí. Sí. Y es que no es que yo lo quiera más, sino que cuando vamos a comer, yo le digo, oye, ya se para comer todos juntos, ahí yo quiero sentar a la mesa con los 4, ¿verdad? Y siempre llega mi hijo a las 2 de la tarde, llega, mami, ya está, sí, papi, siéntate, y ya nos sentamos los 5 a comer. Sí. Pero ya es una costumbre que yo tengo. Bendición. No, pues te va a regalar a tu hijo el 10 de mayo porque sí. Así es. Muy bien. Continuamos. Otra raíz espiritual y emocional puede ser ambientes familiares disfuncionales. Era como la historia de David, la casa de David, que viene en 2 de Samuel,
cómo fue la vida de David. Bueno, David fue un siervo de Dios, un hombre dedicado, consagrado al ministerio, un hombre que entregó su vida a Dios, al servicio. Dios hizo grandes proezas en su vida, lo usó para grandes victorias, no solamente para derribar a Goliat, para muchos ejércitos que venció con la ayuda de Dios. Impresionante David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David descuidó a su familia, descuidó a sus hijos a tal grado de que hubo una lucha interna con sus hijos, porque él se entregaba mucho al ministerio y al servicio del pueblo, pero sus hijos se descuidaron. No hubo una buena comunicación a tal grado que uno de sus hijos violó a su propia hija. Y luego ese hijo, ¿verdad?, con otro hijo, lleno de resentimiento por lo que su propio hermano le hizo a su hija, fue y mató a ese hijo. O sea, imagínate la historia de terror allí en la familia. Pero ¿en qué familia fue esa? ¿En un hijo del diablo? No, fue en la familia de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Por eso es importante que nosotros nos detengamos un poco a hablar con nuestros hijos, hermano. De un tiempo con sus hijos. ¿Qué es lo que trae en su corazón? ¿Cuál es el resentimiento que traes? Porque muchas de las veces nuestros hijos traen cosas guardadas, muchas cosas guardadas. Y si yo le digo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ah, ya está bien. No, a veces traen cosas que no se van a salir con una simple pregunta. Eso es, bueno, en el caso de ambientes familiares disfuncionales, en la casa de David hubo violencia, hubo abuso, hubo silencio, porque cuando pasó eso, David le dejó de hablar creo que 2 años a su hijo, 2 años. En lugar de abrazarlo, de solucionar, de sacar toda esa amargura, 2 años no lo vio, ¿verdad? Y hubo ese desorden familiar, y los mismos patrones comenzaron a multiplicarse entre sus hijos. Ahora, ¿cómo trataron a David cuando él era un joven? Su familia. ¿Cómo el papá y los hermanos de David, ¿se acuerdan? Cuando fue el profeta Samuel a buscar al nuevo rey, porque Saúl, Dios lo desechó, fue a buscarlo, dijo, ves a esa casa porque ahí está el nuevo rey. Y llegó, estaban todos los hermanos de David y su papá, y ahí no estaba David. A David lo tenían allá en el monte. Ahora, era una ocasión importante. La Biblia dice que cuando un profeta llegaba a una ciudad, todo el pueblo sabía que había llegado el profeta. O sea, todos sabían que iba a llegar el profeta a la casa del papá de David. Pero a David dijeron, tú no vas a estar aquí, vete, allá con los marranos allá te quiero en el monte. Ahora, eso habla de cómo trataban a David, o sea, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque David fue hijo de otra mujer, o sea, no de la esposa del papá de David, sino que lo tuvo con otra señora, entonces era como medio hermano de los otros hijos. Pero Dios no desprecia a nadie, Dios escoge a quien Él quiere. Ahora, ese rechazo que traía David, todo patrones repetitivos familiares de conducta, David los traía y se vio, ahora él lo empezó a transmitir a sus hijos. Toda esa familia disfuncional se vio reflejada en la vida de David, y eso es algo que sí necesitamos nosotros también poner atención, porque si no, lo que pasó en mi familia, dijo alguien por ahí, el que olvida su historia está condenado a repetirla. O sea, yo tengo que detenerme un poquito a ver cómo fueron mis padres, cómo vivieron mis papás, cómo fue la conducta de ellos, porque muy seguramente como fueron ellos, voy a ser yo. Eso por la costumbre, por los genes, por maldiciones generacionales, por demonios que ya están asignados para hacer lo mismo que hicieron con mis padres, lo van a hacer conmigo, porque los demonios no se mueren. O sea, los demonios que atacaron a mis padres, esos siguen ahí, están vivos. Se murieron mis padres, pero todo lo que hicieron ellos con mis padres, ahora lo van a intentar hacer conmigo. Y cuando yo me muera, lo van a hacer con mis hijos, porque los demonios son territoriales. Ellos están asignados a las familias. Exactamente. Cuando tú primero reconoces, ¿sabes qué? Eso no está bien. Señor, ayúdame. Reconozco que esto no está bien. Ayúdame. Y empiezas a pedir ayuda a Dios. Se rompe. El que reconoce a Cristo, porque en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí el Señor hace cosa nueva. Nueva criatura es. Y cuando tú vienes a Cristo y reconoces, perdonas, renuncias, esas maldiciones se rompen. Ahora ya quedó roto y tus hijos, ahora, no quiere decir, escucha esto, ahora vas a tener el poder espiritual para poder pelear contra el enemigo
y empezar a cambiar tu mente. No quiere decir que la liberación es mágica, hermano. Eso tenemos que entenderlo bien. Usted se arrepiente, reconoce y va, ora, le hace una liberación espiritual, se rompe todo lo que está ahí, pero no quiere decir que su vida y sus hijos ya van a vivir en un mundo mágico. No. Lo que va a pasar es que ahora usted, número uno, va a tener una visión diferente, va a poder ver de una manera espiritual las cosas diferentes, ya no va a estar ciego espiritualmente, va a entender, va a aclarar, va a entender la palabra, se va a dar cuenta de cuáles son las cosas que usted tenía. ¿Para qué? Para luchar de una manera diferente. O sea, ahora lo que yo voy a hacer es que mi mente la voy a poder cambiar. Voy a poder cambiar mis emociones, mi mente, porque cuando yo estoy cegado espiritualmente y tengo todas esas ataduras del pasado, y yo estoy viviendo como un cristiano, pero me parezco mucho a las maldiciones, o estoy viviendo la maldición de mi familia, pero soy cristiano. Y luego la gente dice, pero yo no noto un cambio en tu vida. Bueno, y tú dices, no, yo sí, ¿cómo no? Yo sí. Quiere decir que estás cegado, no puedes ver lo que Dios quiere que veas. Entonces, una liberación se rompe todo eso, pero ahora lo que tienes que hacer es cambiar. Eso es lo que estamos viendo ahorita en ese momento. Es renovar tu mente. A ver si me explico. Viene la liberación, primero tienes que recibir a Cristo, ¿verdad? Que seas nueva criatura, que el Espíritu Santo esté en ti. Reconocer, renunciar, eres libre, pero ahora toca trabajar con tu mente. Tienes que cambiar la mentalidad. No puede ser que tú digas, hoy soy libre, gloria a Dios, me siento con ganas, me siento ligerito, se me quitaron las cargas, el pecado, la culpa, la vergüenza, pero vas a tener una lucha después con tu mente, porque vas a querer hacer lo mismo otra vez. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, no se conforman al estilo de vida que tenían antes. Cambia tu manera de pensar. O sea, tienes que detectar esto. Caray, yo me estoy comportando igual que mi papá, que mis hermanos, y eso no está bien. Ya está, entonces renueva eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a estudiar, detectas y empiezas a hacer cambios, le empiezas a orar a Dios. Porque antes pudiera ser que tu oración era siempre, Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Pero con eso no basta, hermano. Tenemos que ser específicos en cómo oramos a Dios. Porque si hoy estás detectando, fíjate que viéndolo bien, yo soy igualito que mi papá, soy bien tremendo con mi mamá. Bueno, ya lo detectaste. Ahora sí, Señor, cámbiame esto. Yo no quiero seguir el mismo patrón de conducta de mi papá con mi mamá, ¿verdad? Yo no le quiero seguir hablando igual. Entonces ya detectaste, estás orando de una manera más específica y luego empiezas a leer la palabra para ver los cambios que tienes que hacer en tu vida. ¿Amén, hermano? Amén, muy bien. Ambientes familiares disfuncionales como el de David, porque dice, lo que se tolera en casa termina creciendo. O sea que si nosotros permitimos que sucedan cosas en nuestra casa, y si primero no lo detectamos, no lo interrumpimos, y sigue avanzando, puede venir ruina a nuestras vidas, hermano. Nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, falta de límites. Miren, un caso de este fue, creo que se llamaba el sacerdote Elí. El sacerdote Elí él era el encargado del templo, de ofrecer los sacrificios y todo, era en el Antiguo Testamento. Y tenía 2 hijos, ¿verdad? ¿Eran 2 hijos? Sí, tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, bueno, en aquel tiempo para ofrecer el sacrificio, agarraban un animalito, lo degollaban, un asador, ¿verdad? Le quitaban el cuero y así, es todo un ritual, ¿verdad? Para ofrecer el sacrificio a Jehová. Así se acostumbraba antes de Cristo. Ok. Pero tenía su orden. ¿Quién iba a comer primero las grosuras? ¿Quién iba a comer la carne? ¿Quién iba a comer, verdad? Todo había establecido por Jehová cómo iba a comerse esa carne, ¿verdad? El sacrificio. Bueno, el asunto es que ellos llegaban al templo, estaba el sacrificio y decían, ¿sabes qué? Dame la pechuguita, ¿verdad? Más o menos así dice, dame la pechuguita, dame lo mejor. No, espérame, es que ese sacerdote que tiene, ves igual, presta, así, de una manera irreverente, y hacían eso, y entonces hacían cosas que solamente el sacerdote podía hacer, y no eran irreverentes delante de Dios y de lo que Dios había establecido. Ahora, Elí sabía eso, fue donde le dijeron, oye, tus hijos están haciendo esto y esto, y eso, aquí en el templo están moviéndose de una manera que no es correcta, y Elí sí fue y les dijo, pero lo que hizo es que hubo falta de límites, y hubo una confusión emocional. Ahora,
¿qué hacían los hijos de Elí? Agarraban a las mujeres, se acostaban con ellas, diciendo, yo soy sacerdote, me tienes que obedecer. Hacían muchas perversidades, y esto todo ocasionó, estamos hablando de lo que no se tolera, lo que se tolera en casa termina creciendo, venían relaciones destructivas, inestabilidad, hasta que Dios mandó el juicio, ¿verdad? Y murieron los hijos de Elí y junto con Elí. Ahora, ¿por qué? Porque había ambientes familiares disfuncionales, ¿verdad? Esa es una historia muy tremenda, pero es una, como Elí, el sacerdote, no hizo lo que tenía que hacer, la maldición llegó a sus hijos, y sus hijos continuaron igual hasta que vino el juicio del Señor. Ahora, número 3, pecados repetitivos normalizados. Abraham, Isaac y Jacob mintieron por temor. Bueno, eso ya lo vimos. Cuando el pecado se vuelve cultura familiar, ya no se confronta, se hereda como conducta normal. A ver, hermanos, quiero que me mencionen ustedes un ejemplo de cuando el pecado se vuelve una cultura familiar. Los gritos, la ira, ¿verdad? Ese ambiente tóxico. ¿Vale? Mentir, ¿verdad? Cuando somos cristianos, pero en la casa, que no se enoje un miembro de la casa porque ya hubo una revolución. Que todo, y ese es el ambiente, pero son cristianos, ¿verdad? Deberíamos de tener el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el dominio propio, controlar las emociones, pero no, porque así se ha acostumbrado. Bueno, pero ya vienes a Cristo, se supone que tiene que cambiar el ambiente. Tenemos la autoridad y el poder para establecer una atmósfera celestial, una atmósfera espiritual, ¿verdad? Y bueno, si no se detecta, continúas. Y sigues así. Y así está el ambiente. El problema es que como ya no se confronta, se hereda como una conducta normal. Ejemplos: la ira, adicciones, infidelidad, manipulación, violencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me acuerdo de hace muchos años de una persona, esa persona era cristiana, ¿verdad? Pero era una hermana que era muy manipuladora, o sea, le sacaba provecho a todo el mundo esta hermana. Y después pasan los años, ¿verdad? Y pues ya la identificamos nosotros, ya la conocimos, de primero caímos en sus garras, y ya después nos dimos cuenta, caray, bueno, pusimos un límite, ya reconocíamos, ya sabíamos como dicen por ahí, de qué lado más caliguana, y dijimos, mejor un límite, ¿verdad? Pero el asunto es que de repente esta persona tuvo hijos, y ahora empezamos a ver igual la misma conducta de sus hijos. Y empiezan y sacan provecho de una amiguita y de acá. Y dijimos, mira, igualitos que la hermana. Igualitos. O sea, es triste, pero es una verdad. Ahora, ellos no lo miran que están mal, ¿verdad? Ellos casi flotan, ¿verdad? Cuando entran al templo, aleluya. Pero tú los miras, ya cuando se te abren los ojos, cuando Dios permite que veas cosas que antes no mirabas, porque antes estabas cegado, y creías que tenías que hacer todo lo que te decían, pero ya después dices, espérame, pero eso no está bien. Una cosa es que te amemos como cristiano, pero ya no puedes hacer conmigo lo que tú quieras, y empiezas a usar la manipulación, que si no haces eso, entonces la ira de Jehová, ya empiezas a detectar. El asunto es que se va a repetir en los hijos. ¿Amén? Por eso tenemos que poner un alto, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que si él viene en algún momento este tipo de conductas, patrones repetitivos, y si yo soy esclavo de eso, cuando él ordene, yo tengo que caer de rodillas y hacerlo. Cuando venga un tipo de pensamiento que soy esclavo de ese pensamiento, a ver, ¿qué tipo de pensamiento pudiera ser un ejemplo que viene a mi mente y yo soy esclavo de ese pensamiento y voy a tener que hacer lo que él me dice? ¿Qué tipo de pensamiento, por ejemplo? ¿Venganza? Sí, exactamente. O sea, a mí el que me hace me la pagan, porque así fui enseñado. Y entonces cuando hacen algo, te vas a desquitar. Hasta que no te desquites, vas a estar contento. Y eso, ya, así se formó. Y así ya estás programado así de esa manera. Pero eres cristiano, amas a Dios, eres sincero con Dios, pero que no te den la contra, ¿verdad? ¿Sí conoce a alguien así? Sí. Que no le des la contra porque aguas, el hermano se baja de la cruz. Porque es guerrillero el hermano, no es guerrero, es guerrillero. Se pone la flecha como Rambo y agárrate, porque hasta que no se desquita. Pero es un tipo de conducta y así está.
Así están, hermanos, funcionando. Toda su vida es así. Yo me acuerdo una ocasión hace muchos años, una hermanita que fue invitada a la iglesia y tuvimos un evento, ¿va? Le voy a soltar. Tuvimos un evento, bien, ¿verdad? Era un aniversario, no me acuerdo, hace como 15 años. Y yo me acuerdo que ahí en la iglesia, pues yo me puse mal del estómago, puse mal y fui al baño de los hombres y estaba ocupado. Hijo, eso no. Y yo vi que no había mujeres y que me meto de las mujeres porque el baño estaba en la casa del centro de habitación donde estaba ahí la iglesia. Y para los hombres era el mismo baño, o sea, para mí era algo familiar, ¿verdad? Ese rollo así porque, bueno, entonces me meto, digo, no, no hay nadie, no ha empezado el culto, no hay gente, y de repente, santo Dios, y tocó que era la hermanita de esa guerrillera, ¿verdad? No es guerrera del Señor, era guerrillera, y luego le digo yo, está ocupado. Entonces, delante de Dios, ¿no? Ya le pedí perdón a Dios, hermano. Tuve que hacer voz de mujer. Está ocupado. Y luego me está, ¿quién es? ¿Y quién es? Ya te vi. Ay, santo Dios. Pero, no, hermano, hasta que dije, no me voy a salir. Lo bueno que no había Face en ese tiempo, dije, si no me hubiera grabado en vivo. Pero estaba la lucha. Y cuando dejó de tocar, dije, ya se fue. Y que salgo, no, me veía fila, como 3 hermanas. Hijo de su mecha, no, hombre. Fue algo terrible, no, hombre, me salí, bien avergonzado. Disculpe, hermano, ando malo. Que me voy. El asunto es que la hermana guerrillera me andaba casando. Supo quién era, entonces el servicio, pues la iglesia estaba grande. Y que sale por allá la hermana, y así, hermana. Y le digo a mi esposa, ya le platico, y dije, y así la hermana, y me andaba siguiendo, o sea, en todo el servicio de celebración de una fiesta, un aniversario, la hermana casándome, y yo, no, y me salía por acá, yo iba por allá, me salía por acá, que no me agarre porque ya conozco a la hermana. Era brava la hermana, dije, santo Dios, me tuve que esconder porque si no, dije, ahorita lo que va a hacer me va a avergonzar delante de todos ahí. Fue algo terrible. Ahora, yo ya conocí a la hermana, ¿qué así era? No te metieras con ella, ¿va? Porque aguas. Porque yo dije, lo que va a pasar aquí es que públicamente me va a empezar a gritar. No tenía amor la hermana y decía que era ungida de Jehová, no, era bien tremenda, ¿verdad? Yo cometí el error, me equivoqué, lo reconozco, ¿verdad? Pero el asunto es que tienes que identificar, ¿verdad? Cuando hay un problema así, porque si no le vas a hacer daño a la gente, hermano, los que están a tu lado, ¿verdad? Muy bien. Patrones repetitivos y familiares. Eso lo hice para que se riera tantito, ¿eh? Ahorita no voy a hacer eso, ¿eh? Porque ahorita lo hacen famoso en... Le van a tomar un en vivo ahí. Sí. Gracias a Dios, en aquel tiempo todavía el Face andaba medio flojón. Muy bien, número 4. Rechazo y abandono. Jefté, rechazado por sus hermanos. Esa es una historia otra vez, otro varón, que también, bueno, era un medio hermano de su familia. En Jueces capítulo 11, como era medio hermano, sus hermanos lo rechazaron. Otra vez el rechazo y el abandono. Le generaron bajo autoestima, temor, rabia y autodestrucción. Cuenta la historia que usted lo puede leer ahí en Jueces 11. Dice que él se fue, pues lo corrieron, le dijeron, ¿sabes qué? Te vas, no vas a recibir herencia porque tú eres hijo de otra mujer, y lo desecharon. Se fue. Y dice la historia que este hombre pues se fue herido, se fue con toda esa amargura. Pero algo que me llama la atención, creo que es Jueces 11:4, dice que se juntaron con él hombres ociosos. O sea, él estaba herido, imagínate, lo corrieron de su casa porque le dijeron, no vas a recibir herencia, vete, tú no eres hijo original, y lo corrieron amargado, se fue el triste con toda esa depresión, toda esa herida. Pero dice la historia, me llama la atención lo que dice la Biblia, que hombres ociosos se juntaron con él. O sea, esto quiere decir que cuando tú estás herido, eso es algo muy importante, hermanos. Cuando tú estás herido, estás lastimado, atraes a otras personas que traen esa misma situación. O sea, debemos de nosotros identificar, ¿verdad?, con quién nos estamos juntando, porque eso se atrae espiritualmente. Yo tengo que identificar si yo soy una persona que tengo una actitud, ¿verdad?, como dicen por ahí,
siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Dice el dicho mexicano. O sea, se juntan, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Bueno, aquí dice la Biblia, dice, hombres ociosos se juntaron con él, ¿verdad? Y se reunieron. Pero, como Dios tenía un propósito con él, ese hombre, después pasan los años y el pueblo de Israel, bueno, fue atacado y demás, y este hombre se convirtió en un guerrero. Es una historia así como las de Disney, ¿verdad? Se convirtió en un guerrero, después lo mandaron llamar y le dijeron, oye, Jefté, ven y defiéndenos, ¿verdad? Porque reconocemos su valor, ya tenía su equipo, el varón, y dijo, bueno, ok, pero ustedes me rechazaron, ustedes me dijeron que no servía para nada, y empezó a decir, o sea, nuevamente, ahí dice la Biblia eso, o sea, él mostró su herida nuevamente, o sea, no había sanado, lo habían desechado, lo habían rechazado, pasaron los años y cuando lo vio le dijo, pero ustedes son bien tremendos, ustedes me hicieron eso y eso y eso, y otra vez la amargura, hasta que les dijo, muy bien, lo voy a llevar a la victoria, pero me van a hacer gobernador de ustedes, ¿verdad? O sea, aquí habla de cómo el rechazo y el abandono, ¿verdad? En muchas familias se transmiten rechazo sin darse cuenta, porque lo rechazaron su propia familia, ¿verdad? Sus propios hermanos lo corrieron y lo hicieron menos. Número 5, pactos y palabras negativas. Isaac, ¿verdad? Tenía esa bendición, soltó una bendición generacional para sus hijos. Por eso es importante que nosotros oremos de la manera correcta, bendiciendo a nuestros hijos, declarando bendición, palabras sobre ellos, ¿verdad? Porque cuando hay pactos y palabras negativas también pueden marcar a nuestros hijos. Las palabras tienen poder espiritual. En muchas familias hubo declaraciones como, nunca saldrás adelante. Siempre sacas puro 5, siempre te equivocas, ¿verdad? No todos los hombres aquí en esta familia son unos fracasados. Son palabras que impactan el corazón. Nadie en esta familia prosperará. Ustedes las mujeres, todas han terminado solas, así se van a quedar. Entonces, todas esas palabras marcan, hermano, lastiman, marcan. Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si mi familia se escuchara una de esas palabras, si mi familia se escucharon ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Mi papá, mis hermanos decían no sé qué tipo de declaraciones harían en mi familia, pero si yo lo vengo escuchando y eso se quedó guardado en mi corazón, y luego, ahora yo ya tengo mi propia familia, voy a transmitir lo mismo. Por eso tiene que cambiar mi mente, tengo que renovar mi tipo de pensamiento. No te conformes a este mundo, dice el apóstol Pablo, sino renueva tu manera de pensar. ¿Qué dice la Biblia ahora de mi papá? ¿Qué dice la Biblia ahora de mis hijos? ¿Qué dice la Biblia ahora de mi esposa? Tengo que aprender a hablar diferente para que esas bendiciones lleguen a destino. ¿Amén, hermano? Amén. Características de una persona atrapada en patrones repetitivos. Por ejemplo, vamos a ver una característica. Vive historias similares repetidamente. ¿Cómo qué ejemplo pudiéramos utilizar, hermano? En este ejemplo, vive historias similares repetidamente. Alguien que tiene una característica como esta que está atrapada en patrones así, repetitivos. Por ejemplo, Sí, una familia que se destruye y terminan separándose. Y todo eso se tiene que detectar. No es que ese sea tu final, sino que tú tienes que detectar para hacer los cambios necesarios antes de, ¿verdad? Porque si tú dices, normal, ¿verdad? Bueno, pues ya, así nos tocó. No es normal. Cuando tú estás en Cristo, ¿verdad? Tienes la autoridad y el poder para cambiar tu vida. Dios tiene un plan diferente. Por ejemplo, ahora que fuimos al centro de rehabilitación a predicar, me tocó personas que decían, uno me dijo, tengo 11 años aquí internado. O sea, otro decía, llevo como 10 centros de rehabilitación. Y para él era normal, como orgulloso, ¿verdad? Pues sí. Pero eso no es normal, ¿verdad? O sea, no quiere decir que siempre vas a estar así. Entras a un centro, duras un proceso de 6 meses, un año, no sé, y sales, y otra vez vuelves a caer. Y así está el patrón, ¿verdad? Repetitivo. Y eso no quiere decir, o sea, cuando tú detectas eso, aquí estás viendo una historia similar, repetida siempre. Siempre. O por ejemplo, entra a un trabajo y dura 2 meses nomás. 1 mes, y vámonos para afuera. ¿Y por qué no encaja? Porque quiere decir que hay algo, ¿verdad?
y llega a un trabajo y no dura mucho, quiere decir que ahí hay una situación que tiene que detectar. Escoge relaciones muy parecidas. O sea, los novios que ha tenido siempre han sido iguales, ¿verdad? Un novio manipulador, un novio que saca provecho, no sé, ¿verdad? Y siempre escoge los mismos tipos de relaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué escoge siempre ese tipo? Si con la relación anterior le fue mal, ¿y por qué ahorita continúa con el mismo tipo de relación? Eso es lo que hay que detectar. ¿Qué le llama la atención? Como las clases pasadas que vimos del manipulador, ¿verdad? Cuando una persona tiene baja autoestima, pues llega el manipulador, no, pues se expresa fácil. Si en su casa le dijeron, tú no sirves para nada, y llega el manipulador y le dice, oh, qué bonita, oh, yo te voy a dar algo, y yo sé que él empieza a enrollar, y como nunca le dijeron eso, rápido cae en sus garras. Y el otro manipulador va a hacer con ella lo que quiera. O sea, detecta el manipulador quién es susceptible, lo agarra, y luego la persona que que tiene una autoestima muy baja, siempre va a agarrar los manipuladores, siempre va a agarrar ese tipo de relaciones. Entonces ahí puedes detectar, aquí se está repitiendo esto, es un ciclo. Termina con él y vuelve a buscar otro que le dice lo que ella quiere escuchar, ¿verdad? Y eso es un problema. ¿Amén, hermano? Amén. Muy bien. Espero que estemos aprendiendo algo. Reacciona igual que sus padres, ¿verdad? Y hasta lo dice con orgullo, yo soy hijo de tigre pintito, ¿verdad? Así era mi papá y así soy yo, aleluya, hasta le pone aleluya. Y tiene ese tipo de esos errores familiares, así somos, ¿verdad? Tiene luchas constantes en ciertas áreas, siente que no puede cambiar, ahí está, no, pues es que esto es bien difícil, yo siempre he sido así, tiene que haber un cambio. Cuando tú rindes un área de tu vida a Cristo, sinceramente, Dios la va a transformar. ¿Por qué la va a transformar? Porque el plan de Dios es que tú reflejes a Cristo. Ese es el plan de Dios. Ahora, si es el plan de Dios, ¿qué hay imposible para Dios, hermano? No hay nada. Solamente que tienes que rendirte. Y el rendirte cuesta sacrificio. Es morir en la cruz. Es negarte a ti mismo. O sea, todo eso te va a costar. No va a ser como que, pastor, ore por mí para que yo ya cambie acá. Aleluya, fuego, ya. No. En ese momento puedes ser libre, puedes ser sanado. No sé, algo maravilloso. Pero mañana te va a venir la lucha. Porque tienes 30 años siendo mentiroso, ¿verdad? Y un día te echaron al espíritu de mentira afuera. Se fue el espíritu de mentira. Se fue. Te sientes con ganas. Pero viene la tentación al otro día. Va a venir la tentación. Voy a echar mentiras otra vez. Y ahí viene la tentación. Pero si tienes 40 años diciendo mentiras, como dicen por ahí, no es gripa. No se te va a quitar con una Tylenol, ¿verdad? Perdón por la expresión, hermano. O sea, no se te va a quitar nomás así. Tienes que luchar, Señor, y métete en ayuno, y lee palabra. Ya no quiero. Hasta que un día de repente viene el fruto del Espíritu. Ya no dije mentiras. Oye, ya no me ganó la tentación, porque te estás consagrando, te estás llenando. Y entonces Dios te está dando, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner. Pero si no identificas los patrones, sigue siendo igual y dices, pues así es normal. Hay muchos cristianos que tristemente viven así, hermanos. Aman a Dios, van a la iglesia, no faltan a la iglesia, pero siguen con su mismo pecado 15, 20 años. Eso no es de Dios. Tiene que haber un cambio en su vida. Muy bien. Tiene luchas constantes en ciertas áreas, siente que no puede cambiar, vive atrapado en ciclos emocionales. O sea, un día está bien contento, se siente bien feliz, va a la iglesia, pasa al altar, danza, aleluya, pero la otra semana le viene la depre y ya no va a la iglesia. Y viene la depre y ya no quiere ir a la iglesia, ya abandona la oración, ya no lee la Biblia, y entonces esa persona es controlada por sus emociones. Y así vive en su vida espiritual, atrapado en ciclos emocionales. Ahora, el problema es que las mujeres tienen cambios, ¿verdad?, en sus emociones, según sea el día del mes y todo eso, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de que, o sea, no nomás las mujeres, los hombres también, pero es más susceptible la mujer. Entonces, el asunto es que cuando yo esté triste, voy a buscar a Dios, voy a alabar al Señor, voy a querer ir a la iglesia. Eso habla de la constancia. Pero si yo no identifico eso, ¿verdad? Porque a veces nomás vamos a la iglesia
Cuando andamos contentos, o cuando todo nos está yendo bien, o cuando estamos muy necesitados, puede ser el caso contrario. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos una crisis, ahí estamos en la iglesia. Pero cuando nos va bien, cuando está entrando el cheque, cuando todo va viento en popa, cuando no necesitamos a Dios para un milagro, ahí no nos acordamos de Dios. Y eso también es un ciclo. Y así estamos caminando y tenemos 20 años con eso. Ay, Cristo Jesús. Tenemos que madurar y aprender, ¿verdad? En hacer constantes, hermano. Dice el apóstol en una de las escrituras, dice, no sean como las olas del mar, ¿verdad? Que andan así para allá, no. Sean firmes, constantes. Y no sé qué número es, dice, normaliza ambientes tóxicos. Ejemplo bíblico, el pueblo de Israel en el desierto. Salieron físicamente de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos. O sea, murmuraban, dudaban, temían y querían regresar atrás. Ese fue su círculo. Ese era el círculo. Y nosotros somos iguales al pueblo de Israel, hermano. Por eso estamos en el proceso de santificación. Dios nos está santificando cada vez más. Dios, o sea, ¿qué significa santificar? Somos apartados para Él. Él nos apartó, ahora somos de Él. Y nos está quitando todo lo que no le agrada. Nos está purificando hasta que reflejemos más a Cristo. Pero si yo constantemente murmuro, estoy hablando de todo, dudo, tengo miedo, quiero regresar atrás, bueno, Dios te va a llevar en un proceso como el alfarero que Él es, y te va a estar forjando, te va a forjar tu carácter. Lo que yo tengo que hacer es ser humilde, reconocer, si hoy Dios te habló, reconoce, y pide la ayuda a Dios. Señor, ya detecté, esto no es normal, y yo quiero que tú me cambies. Y eso es entre tú y Dios, ¿verdad? El que va a hacer la obra en ti y en mí. Consecuencias espirituales de los patrones familiares. Mira, número 1, son ciclos destructivos constantes. Ahí está, ese ciclo funcionando, ¿verdad? Que es una consecuencia espiritual. Ataduras emocionales profundas. Muchas de las veces tenemos ataduras muy fuertes en nuestras vidas que no se pueden ir así de una manera tan fácil, solamente con reconocer. Tenemos que pedir ayuda. Es por eso que en la liberación, cuando oramos por una persona, se toma el tiempo para orar por él, se le hacen preguntas, vamos al pasado a ver qué pasó con tu familia, qué pasó con tus hijos, qué pasó, hace cuántos años estás así, con esa tristeza, con ese trauma, ¿por qué? Entonces trata de llegar a la raíz, y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, hace ese milagro de una manera poderosa, y entonces detectamos las ataduras emocionales, porque si hace 20 años, te encerraron en un cuarto oscuro y no te dejaron salir como de broma, pero desde ese día ya no puedes dormir con la luz apagada, pues es un trauma, algo pasó y desde ese día le tienes miedo a la oscuridad, pero tú eres cristiano. O sea, y tú no le tienes que tener miedo a la oscuridad, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahora, si tú dices, no, es que yo no le tengo miedo al diablo, pero la oscuridad sí. Bueno, hay que ver, ¿por qué? ¿Qué te está generando ese temor? Puede ser que haya una atadura emocional desde hace muchos años ahí. Muy bien. Destrucción de identidad. Esa es otra consecuencia espiritual de los patrones familiares, donde cada vez nosotros debemos cada vez más de tener una identidad cristiana. O sea, cada vez más yo debo reflejar a Cristo. Amén. Cada vez más yo tengo que reflejarlo en mi actitud, en mi carácter, en mi manera de pensar, en mis decisiones. Si no hay un avance, quiere decir que estoy estancado, hermano. Estoy estancado espiritualmente. Sigo siendo a lo mejor un bebé o un adolescente o un adulto espiritualmente, ¿verdad? Entonces yo tengo que detectar que hay un avance o mi identidad, en lugar de avanzar, sigue para atrás, ¿verdad? Y eso es un problema porque tengo que identificar eso. Relaciones tóxicas repetitivas. O sea, siempre estoy juntándome con personas que siempre me llevan a cometer los pecados que yo no quiero cometer. Por eso, escoja bien a sus amistades. Escoja bien con quién se junta. Si usted tuvo un problema en su vida, ahora antes de Cristo, y ahora viene a Cristo, si usted tomaba, por ejemplo, y ahora es cristiano, ya quiere rendir su vida a Cristo, ya quiere dejar todo ese rollo, pero el fin de semana se va a ver el partido de las Chivas, ¿verdad? Con sus amigos allá, no sé, y donde va a haber cubetas y todo de cerveza. No, pues ya no puedes hacer eso.
No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque vas a caer. No puedes, tienes que escoger las relaciones que tienes. No puedes tener las mismas relaciones tóxicas que te pueden llevar a hacer pecados que tú ya no quieres hacer. Escoja sus amistades. Tiene que poner un cerco, hermano. Tiene que hacer un corte de ese tipo de amistades. Si usted quiere avanzar en su caminar cristiano, o sea, no quiere decir que ya no les hable, no, hábleles de Cristo, lléveles a la iglesia, pero ya no se junte con ellos, sabiendo que ahí está la tentación, porque va a caer. No vas a aguantar, no vas a aguantar. Te digo por experiencia porque a mí me pasó así, fue terrible, ¿verdad? Ahora, ahí enfrente de mi casa siempre están unos borrachitos ahí, siempre están ahí, se juntan como 5 o 6, y están risa, y jaja, y fuera. Y yo estoy a veces acá, y digo, Jesús, se siente con ganas, de todos se ríen, esos tremendos, y yo acá de repente amargadón, como pensativo, con problemas, y a veces me dan ganas de ir, pues los conozco de chiquillos, digo, pero para que me hagan reír, ya me meto ahí un rato, pero luego digo, pues ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a platicar con ellos? Pues andan bien sonsos. Y un vecino me dijo, oye, ¿y a poco sí serán tan felices como dice que son? Todo el día te de risa, y pero no, ya cuando se les va la borrachera, pues viene su realidad, ¿verdad? Por eso, tienes que poner un cerco, hermano, no te juntes con gente, con relaciones tóxicas, repetitivas, porque a lo mejor eso es lo que te está impidiendo que tú crezcas en el caminar cristiano. Estancamiento espiritual, esta es otra consecuencia espiritual de los patrones familiares, estás estancado espiritualmente, esclavitud emocional y ambientes familiares contaminados. Alabados al Señor. ¿Cómo operan los patrones en el mundo espiritual? Los patrones repetitivos abren puertas aquí vamos a ver más de lo que es espiritual, de espíritus malignos o demonios que se encargan de que estos patrones de conducta que se han estado practicando en mi familia y en mí por años, agarren fuerza. Ellos detectan y mandan, por ejemplo, un espíritu de rechazo. Y ahí está el rechazo. Constantemente empieza a lanzarme dardos de fuego del maligno, un pensamiento, si yo le abro la puerta ya empieza a controlar mi vida y ahora estoy herido con el rechazo y ese demonio me está haciendo pedazos. Puede ser un demonio de temor, un demonio de violencia, de control, de adicción, de inmoralidad o destrucción. ¿Por qué existen estos patrones? Porque hay pactos familiares. O sea, mis padres tuvieron un tipo de conducta, abrieron su boca para decir muchas cosas que activaron maldiciones en su vida y esas maldiciones familiares vienen a mi vida, son pactos familiares. Son pactos que se hicieron en el mundo espiritual. Por ejemplo, si un día le hicieron algo a mi padre se propuso en su corazón, en este momento van a saber quién soy yo. Y entonces empieza a endurecerse su corazón y se empieza a ser una persona mala de corazón porque lo hirieron, lo lastimaron. Y todo eso, esa palabra que él dijo, me voy a vengar y van a saber quién soy yo. Eso activa maldiciones. Y espíritus malignos están escuchando. Oh, venganza, dale, te está abriendo la puerta. Órale, ira, resentimiento, empieza, falta de perdón y empiezan. Y todo eso ya lo tiene controlado. El asunto es que todos esos demonios que estuvieron gobernando a nuestros padres y mis padres mueren, ahí están en la familia. Ya nos conocen, saben cómo actuar. Ya nosotros hemos escuchado a mi padre, lo escuché a mi padre muchos años, es un ejemplo. Escuché a mi padre que dijo, el que te la hace se la tiene que pagar, mijo. Nunca se deje, ¿verdad? A usted siempre acá, déjale frente. Y como yo escuché eso, entonces yo tengo que ser así. Entonces los mismos demonios que estaban allá, mira, igual hijo de tigre pintito. O siguieran así. Y dale, y empieza a trabajar en mi vida y yo empiezo a comportarme igual. Soy bravo, me dicen en mecha corta, conmigo ni que me mires porque en corto nos agarramos. Pero ¿por qué eres así? Y eso te ha llevado bastantes problemas y llevó a tus padres y si no cambias va a seguir lo mismo con tus hijos. ¿Por qué? Porque se dijo una palabra, hermano. Porque el papá un día que lo hirieron dijo, van a saber quién soy yo y me voy a vengar. Fuego, se activó una maldición tremenda en su vida, ¿verdad? Por un pacto familiar. Esos son pactos, hermano. No creo que un pacto es mocha una gallina, se corta de la cabeza y rocía la sangre. Esos son pactos satánicos. Pero es pactos con mi boca, yo puedo hacer un pacto. O sea, yo puedo decir algo con mi boca para que cambie mi mente, para que cambie mi corazón. Una declaración con mi boca, pero también con mi boca
puedo declarar bendición. Desde este momento mi corazón se vuelve un corazón sensible, de carne. Yo decido perdonar, yo decido llenarme de amor, de gracia, de misericordia. El que me la hace, le voy a dar gracia a esa persona. Y eso hace que mi corazón cambie, mi mente cambie, empiezo a reflejar a Cristo. Porque con mi palabra, con mi boca tengo poder, ya sea para maldecir o para bendecir. ¿Dice amén? Amén. Las heridas no sanadas también por eso existen, ¿verdad? Por la amargura, fortalezas mentales, un tipo de pensamiento que tengo, y eso hace que los patrones, los repetitivos, se abran puertas, ¿verdad? Por fortalezas mentales, acuerdos con mentira. Satanás busca perpetuar ciclos para destruir generaciones completas. ¿Qué es lo que significa la palabra perpetuar? O sea, establecer de generación. O sea, él quiere que la manera en que funcioné yo, erróneamente, mis hijos también funcionen. O sea, él tiene ese objetivo. No crea que solamente quiere el diablo, o sea, estaba en el trono del Señor allá, hermano, es una persona que tiene muchos años siendo diablo. Tiene conocimiento, le sabe la Biblia, es astuto, es inteligente, o sea, tiene toda la capacidad para hacerlo caer a usted y a mí. Tiene todo el poder y la capacidad, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo tengo mi temor de Dios, si yo sé quién es el diablo y que puede destruir mi vida, ok, reconozco que él tiene la función de hacer eso, pero yo tengo temor de Dios. Y yo no quiero hacer lo que él hace, yo quiero hacer lo que Dios dice. Entonces yo me humillo a Dios y le digo, Señor, reconozco el poder del diablo y me rindo a ti. Yo sé que en ti soy poderoso. Cuando tú estás conmigo, tú me proteges, Señor. Tú me has dado autoridad para derrotarlo, porque tú lo derrotaste en la cruz. Entonces empiezas a rendirte a Cristo y empiezas a tomar esa autoridad del Señor y empiezas ahora sí a aprender a luchar contra Satanás, que puede hacerte caer. Pero lo primero es la actitud de tu corazón. O sea, si estás rendido a Cristo. Si no estás rendido a Cristo, no vas a poder luchar con el enemigo, hermano. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. No quiere decir, yo sé cómo vencer al diablo y que tiene bastante conocimiento, bastante estudio y lee el libro de guerra espiritual. Pero si no eres humilde y te rindes a Cristo de corazón, el diablo te va a hacer pedazos. Necesitas reconocer que eres pecador, que hay áreas en tu vida que tienes que rendirlas a Cristo. Y entonces el Señor, al que es humilde, le da abundante gracia. Amén. Esa es la clave, hermano. Tenga temor de Dios. Reconozca que sin Dios usted no es nada, ni yo soy nada. Sin Dios estamos perdidos. El día que yo diga, yo me aparto de mi relación con Dios, dejo de leer la Biblia, dejo de ir a la iglesia, dejo de tener comunión con los hermanos, usted se va a debilitar y va a ser presa fácil del que sabe cómo hacerlo caer. Por eso, muchas de las veces lo que yo tengo que hacer, antes que ir a un instituto de leer libros, aprenda a tener una relación con Dios, una relación sincera con Dios, en oración humilde. Alabado sea el Señor. ¿Sí vas a decir algo, Claudia? O sea, ¿cómo sanar una herida? Detectar en uno de nuestros hijos. En una ocasión, mi niño menor, el de 4 años, hizo algo que ameritaba pues un regaño o pues una nalgadas. Entonces mi niño mayor va y le dice a su papá. Entonces, mi esposo me manda a llamar al niño chiquito, pero en lugar de regañarle o pegarle, lo abrazó. Entonces a mi niño grande se le hizo esa herida. Y eso ya tiene como 2 o 3 semanas que sucedió. Y hoy en la mesa, porque yo siempre he enseñado que no podíamos olvidar el pasado y que no debemos enfocar en el pasado. Entonces, como él es pitcher, el sábado él estaba pitchando pues erróneamente, no le estaba llegando, pues el profe le dice que está volviendo para todas partes. Yo le digo, ¿qué aprendiste de eso? No, dice, es que pues ya es pasado, o sea, no tengo que, digo, no es que hay cosas que tienes que aprender, que no debes de olvidarte del pasado para aprender. Y lo dice, entonces tengo que volver a recordar lo que mi papá hizo, que abrazó a mi hermano, entonces no lo voy a olvidar, porque eso es el pasado. Entonces yo detecté que es una herida que él trae, que a él sí lo hubiéramos regañado, a él sí lo hubiéramos hasta pegado, pero al chiquito en lugar de ella, su papá lo abrazó. Interesante. ¿Se dan cuenta cómo esa conversación se abrió
para ver lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y esas pequeñas cosas se detectan cuando se tiene ese tipo de comunicación, hermano, con nuestros hijos. Detectas qué hay en el corazón para solucionarlo rápido. Alabado sea el Señor. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Porque si como les comentaba al principio, nuestros hijos aprenden por imitación, ¿verdad? Ellos están observando, tienen una capacidad de analizar, todo lo escuchan, todo tiene una oreja aquí, pueden estar jugando acá en videojuegos, pero están escuchando lo que usted está hablando en su casa. Todo lo están escuchando. Y si no diga, de repente está por allá, vamos a ir a comprar pizza. ¿Ah, qué? De volada, se da cuenta. ¿Usted piensa que no? ¿Verdad? Hasta si habla en clave también, ya saben sus claves, ¿verdad? Ya saben de qué manera está hablando, ya saben, son bien inteligentes. El problema es cuando nosotros decimos, no sabe nada, no escucha nada, ¿verdad? Y ese es un problema. Muy bien. Diagnóstico de sanidad interior. Muy bien. Vamos a llegar a esto que es aplicación para poder sanar. Bueno, área familiar. Hagas estas preguntas en esta hojita, usted anote ahí, ¿verdad? Este diagnóstico. ¿Qué patrones negativos se repiten en tu familia? ¿Qué patrón sí está ahí en tu familia? Analízalo en tu casa, analízalo y ¿perdón? O sea, bueno, y ahí cómo podríamos analizar qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita, después de este punto, vamos a hablar de eso, de cómo identificar, reconocer y eso, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. No vamos a cerrar sin hacer eso. Pero estas preguntas usted las puede contestar en su casa. ¿Qué conductas heredaste emocionalmente? Esto es bien poderoso, hermano. Si usted dedica tiempo a contestarlo en su casa detenidamente y ora, Señor, revélame, Espíritu Santo, examíname tú si hay iniquidad en mí. Examíname, Señor, y revélame con estas preguntas cuáles son las áreas en las que tienes que trabajar. Y ahí en su casa, es como si fuera un cuestionario, ¿qué patrones negativos se repiten en tu familia? Y si usted le pide ayuda al Espíritu Santo, le va a venir, hermano. Se va a sorprender, hágalo. Eso es lo que pasa en la sanidad interior. Oramos por alguien y vemos su actitud y a ver, hermano, ¿a quién tienes que perdonar? Yo a nadie. Yo estoy bien con todos, no tengo nada que perdonar. Nadie me ha hecho daño, ya perdoné a todos. A ver, Espíritu Santo, ayúdenos. Revélale a esta persona lo que tiene que perdonar. Te lloré y lloré después perdonando y que le hiciera. Y pues no, que no tenías nadie que perdonar, pero no como a 20 personas, porque el corazón es engañoso, es perverso el corazón. ¿Quién lo conoce? Dios. Y si usted le pide ayuda a Dios para que revele lo que hay en su corazón, con una actitud correcta, en humildad, en oración, viene el Espíritu Santo y le va a revelar. Haga esto. Dígale en su casa, revélame, Señor. ¿Qué conductas heredaste emocionalmente? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? A lo mejor así eres tú. ¿Qué día? Porque decía un dicho hace mucho, dice, lo que no quieres en tu casa, ¿cómo dice? En tu casa lo has de tener, ¿no? ¿Cómo? Lo que no puede ver lo utiliza. ¿Verdad? Cuando lo que no quieres en tu casa lo has de tener, no sé cómo dice el dicho. Y eso es una verdad, hermano. Es una verdad, ¿verdad? O sea, no quiere decir, escúchame esto, no quiere decir que eso tenga que ser así. Pero, o sea, usted puede cambiar eso cuando lo detecte, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso dice el Señor, cuidado con la, ay, se me fue el texto bíblico, con la medida que mides, ya será un medido, ¿verdad? Con la vara que mides, ya será un medido. O sea, andas diciendo de que vienen los errores a todos. Pero mírate tú, dile al Espíritu Santo, Señor, ¿verdad? Analízame tú a mí. Porque muchas veces, eso también es una medida de defensa, hermano. Cuando yo estoy criticando a todo el mundo, quiere decir que yo tengo muchas cosas que tengo que arreglar en mi vida. Pero el diablo es astuto. El diablo está haciendo que yo mire los errores de todos y que no me enfoque en mí. Y eso es un problema. Ok, ¿qué heridas familiares siguen abiertas en mi vida? Analice eso. Póngale ahí, empiece a contestar en su casa. Ahora, en el área emocional, ¿reaccionas igual que tus padres? ¿Repites relaciones tóxicas? Porque, por ejemplo, yo puedo ver a mis hijos, yo veo a mis hijos y de repente les miro una conducta, digo, ¿cómo aprendió esto? Y luego analizo, pues de mí. igualito que Dios, santo Dios. Pero luego empiezo a decirle, yo, no, pero eso no es una conducta de un hijo de Dios, y le empiezo a criticar. El problema es de que, pues analicemos, ¿verdad? De quién aprendió. Si se detiene tantito y le da una rebobinada a la película, va a salir usted ahí en acción, ¿verdad? De usted aprendieron sus hijos. ¿Repites relaciones tóxicas? ¿Te cuesta romper hábitos destructivos? Ahora en el área espiritual, ¿sientes ciclos repetitivos de fracaso? ¿Hay áreas donde siempre vuelves a caer? ¿Normalizaste conductas incorrectas?
Todo eso usted contesta en su casa. Verdades que liberan. Lo que toleras hoy puede gobernar mañana. Por eso tienes que identificar. Por eso tiene que ir a la iglesia, porque usted va a la iglesia y el predicador suelta palabra para que usted detecte, ay, Dios me habló. No diga, y este estaba bueno para el que no vino, ¿ah? No, detéctelo usted y aplíquelo a su vida, porque lo que toleras hoy puede gobernar tu vida mañana. No todo lo familiar viene de Dios. Esto es una verdad, hermano. No que mis padres funcionaron de una manera quiere decir que eso ya tiene que ser así en mi vida, en mi familia. Tu historia no tiene que repetir el pasado. Cristo rompe cadenas generacionales. Sanar tu alma puede transformar generaciones. Si tú sanas tu corazón, si tú sanas tu matrimonio, tus hijos van a crecer sanos. Si no, van a practicar lo mismo. Dios puede levantar una nueva historia desde ti. Alabado sea el Señor. Principios bíblicos para romper ciclos. Primero, aquí es la respuesta, Claudia. Reconoce el patrón. Si hoy en esta historia, en esta lección que vimos, tú reconoces, gloria a Dios, anótalo. Esto, lo que no reconoces no puede ser transformado. Dijo alguien por ahí, cuando tú tienes un problema ya identificado, ya tienes el 50% resuelto, porque ya lo identificaste. Ahora toca el otro 50%. Ya sabes que tienes un problema, ya sabes que hay algo que tienes que cambiar. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, ¿y vas a la iglesia? No, porque Dios está en todas partes, yo tengo mi relación con Dios. Entonces, eso habla de que a esta persona le falta conocimiento. No va a la iglesia, no es discipulado, no es confrontado con la palabra y todo lo que se lleva a cabo en una iglesia, ¿verdad? Una iglesia sana. Si esto no lo practica, a esa persona le falta conocimiento y puede vivir con bastantes ataduras o bastantes actitudes o formas de pensar y de actuar que no son de un cristiano o que no están dentro de los propósitos de Dios. Por eso hay que reconocer el patrón primero. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, pero primero tienes que reconocerlo. Ahora, aquí hay un problema que si yo soy orgulloso y soy soberbio y no reconozco, pues no voy a ser libre. Por eso mucha gente puede estar escuchando palabra, pero si no quiere cambiar, si él dice, no, yo estoy bien. Por eso una persona que lo mete en un centro de rehabilitación y lo meten a la fuerza, es muy probable que va a salir igual, porque no quiso, él no quiere cambiar. En una liberación, lo primero que le preguntamos a la persona, a ver, ¿por qué estás aquí? No, pues porque mi esposa quiere que venga. No, pues así no funciona. No va a haber un cambio. Tú no quieres cambiar. Primero, no has detectado. Cuando la persona dice, no, es que eso que ya no puedo con esto. Detecto que esto y es, excelente, ya reconociste. Vamos bien hasta ahí. Ya reconociste. Número 2, renovar la mente. Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Dios no solo quiere cambiar conductas, quiere cambiar mentalidades. Es lo que he estado mencionando todo este servicio, hermano. Tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso, lo que yo pienso, eso es lo que me voy a convertir. Tienes que cambiar tu mente y eso se lleva a cabo cuando lees la Biblia, cuando te aprendes versículos bíblicos, cuando estás expuesto a la palabra. Número 3, sana heridas familiares. Y eso es importante, tienes que perdonar. Si no perdonas, no puede haber un cambio en tu vida. Tienes que aprender a perdonar, enseñarle a tus hijos a pedir perdón, enseñarle a tus hijos a perdonar. Esto habla de que el corazón va a estar sano. Tenemos que perdonar. Todo esto, la Biblia dice que toda la Biblia se cierra en 2 cosas. Ama a Dios y ama a tu hermano. Si no has perdonado a tu hermano, no amas a tu hermano y tampoco amas a Dios. Porque el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios, él es mentiroso. O sea, tengo que aprender a perdonar a todo aquel que me hace daño. Si no, hasta ahí llegó tu crecimiento espiritual. Tienes 10 años siendo cristiano, vas caminando con ganas. Ya aprendiste a orar, aprendiste a discernir y todo. Y en 10 años alguien te hirió, te marcó y hasta ahí llegaste. No vas a avanzar más. Solo con lo que aprendiste, ahí te vas a quedar ahí porque hay un bloqueo. Hay un bloqueo porque alguien te hirió y no lo has perdonado. Y emocionalmente ya se detuvo. Ahora, psicológicamente, si a un joven de 15 años lo hirieron, lo lastimaron, y esa herida está ahí en su corazón, emocionalmente se queda estancado ese joven. Y va a crecer, va a ser un adulto de 40 años,
pero se va a seguir convirtiendo como un chamaco de 15. Peleonero, grosero, y irreverente, y bien brusco, y bien tosco, y todo porque alguien le hizo daño y no solucionó esa herida en su corazón. Se conoce a personas así que son como de 40 años, tienen 40 años, pero que son berrinchudos, groseros, peleoneros, se comporta como un niño. ¿Pero por qué? Algo pasó en su corazón hace 40 años que no se ha solucionado y lo sigues viendo como un chamaquito. Yo conozco personas así, que tienen mi edad, y los miro y luego digo, oye, ¿qué onda? Este nunca cambió, así igualito como era en la primaria. Y después, el asunto es que tiene hijos y miras a los hijos, ay, Padre Santo, igualitos, hermano, igualitos, con la misma conducta de cuando estaba en la primaria, el varón que hoy tiene 50 años, y ahora miras a sus hijos que son adolescentes y dices, hijo, eso va por el mismo camino. Es triste. Pero esa persona, pues no tiene vicios, es bien tremendo y no puedes tener una conversación con él. Es como un demonio de Tasmania, así andan siempre enojados con todos. Y luego miras al niño cuando era pequeño y lo vas viendo, ahora tiene 18 años, igualito que él. Es triste, hermano. Pero si esa persona rinde su vida a Cristo y empieza a hacer los cambios, su vida va a cambiar. Yo era uno de esos, hermano. Así era yo, corajudo, peleonero. Hasta que vine a Cristo, el Señor empezó a cambiar mi corazón y mi mente, ¿verdad? El asunto es que yo entregué mi vida a Cristo, yo me rendí y quise cambiar mi vida y Dios me ha ayudado. Pero la otra persona no ha querido cambiar, no ha rendido su vida a Cristo y sigue con los mismos patrones de conducta y ahora su familia, lamentablemente, hasta que Dios un día haga un milagro en esa persona, su vida va a cambiar. Muy bien. Hay que orar por ese tipo de familias, hermanos. Si usted conoce a alguien, ore por ellos. Y que su vida sea un testimonio para ellos. Muy bien. Sanar heridas familiares. Renunciar a acuerdos familiares incorrectos. Derribando fortalezas. O sea, ¿qué quiere decir derribar una fortaleza? Una fortaleza es un tipo de pensamiento que yo tengo. Un estilo de pensamiento. Yo soy así, pienso así. Pero cuando yo vengo a la palabra del Señor, hoy que estás escuchando esa palabra, se tienen que derribar fortalezas. Tienes que cambiar un tipo de pensamiento que tenías, tienes que cambiarlo. Eso es derribar una fortaleza. Derribar un pensamiento. Por ejemplo, una fortaleza mental es, a ver, hermano, ayúdame con una fortaleza mental, un tipo de pensamiento que yo tengo. El no perdonar, por ejemplo. Si yo no perdono, yo no perdono. Yo soy muy duro para perdonar. Ahora, hoy estamos hablando del perdón, de las consecuencias, de las bendiciones. Eso es derribar una fortaleza. Pero tú tienes que tomar la decisión y orar al Padre. Padre, hoy decido derribar esta fortaleza. Decido renunciar a esto. Con tu boca, con tus palabras, tienes el poder para derribar, para cancelar, para destruir y para declarar bendición en tu vida. Y eso son las renuncias, hermano. Cuando hacemos una oración de renuncias, yo renuncio a la falta de perdón, renuncio a la ira, renuncio al rencor, renuncio a la amargura. Y cuando empiezas a renunciar, lo que le está diciendo en el mundo espiritual, al diablo, ya no te quiero. Demonio de ira, ya no te quiero. Demonio de resentimiento, ya no te quiero en mi vida. Ahora sí, en el nombre de Jesús, Satanás, espíritu de ira, fuera de este hijo de Dios. Primero, que ya perdonó. Segundo, porque él ya dijo que ya no te quiere. Entonces, legalmente ya no tiene ningún derecho para estar atacando. Te vas en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir, ¿verdad? Número 5, establecer nueva identidad en Cristo. Pues dice la Biblia que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Tu pasado familiar no define tu destino espiritual. Y ya viene una administración guiada para orar. Y bueno, vamos a orar, ¿parece? Vamos a proceder. El tiempo ya avanzado. Y vamos a hacer una oración de sanidad interior y liberación. Primero, tenemos que reconocer, ¿verdad? Ahora, esto usted lo aprende, lo hace en su casa, lo aplica en su casa, lo aplica con su familia. Primero reconozca, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Yo lo voy a guiar en esta oración para que Dios haga una transformación en mi vida. Hoy si usted detectó algo, un área en su vida que tiene que entregar a Cristo, hoy en este momento vamos a hacer una oración, cierre sus ojos y lo voy a guiar
en oración. ¿Está listo? Amén. Muy bien, cierre sus ojos. Repita conmigo esta oración. Señor, yo reconozco patrones repetitivos que han operado en mi familia. Hoy me arrepiento por abrir puertas a conductas destructivas. Hoy decido perdonar a mis padres, a mi familia, a todas las personas que marcaron heridas profundas. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Renuncio a todo patrón destructivo, al rechazo, al temor, a la violencia, a la manipulación, a la adicción, a la destrucción emocional. En el nombre de Jesús, hoy rompo todo ciclo generacional contrario al diseño de Dios. Declaro que Cristo me redimió de toda maldición. Soy una nueva criatura. Mi historia ha cambiado con Cristo. Y mi generación será libre. Tomo la autoridad de Jesús y echo fuera toda opresión detrás de ciclos repetitivos familiares en el nombre de Jesús. Ahora permíteme orar, hermano. Sigue orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. Padre, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a lo que dice tu palabra. Tú nos has dado autoridad, Señor, en este lugar, Padre, para atar y desatar. Hoy atamos al hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello, Señor, que en este momento tenga autoridad y legalidad en mi vida. En este momento hemos decidido renunciar a todo decreto, Señor, que hemos hecho, Señor. Toda declaración que ha marcado mi vida espiritual y mi familia. Hoy renunciamos a todo esto y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que estas personas que han renunciado, Señor, a todo esto, hoy, Señor, quedan desatadas en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo rompo en este momento con la autoridad de Jesucristo toda maldición generacional sobre su vida. Rompo en este momento, Señor, todo lo que ellos han declarado, toda maldición activada por su propia boca. Rompo toda maldición activada por palabras de personas que han enviado hacia ellos, Señor. Y declaro en este momento que todo espíritu inmundo, Señor, que ha estado gobernando su vida, su mente, que ha estado tocando su voluntad, ahora se va a ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Ángeles guerreros en este momento, actívense en batalla con su espada
que la paz sobrenatural de tu Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Esa paz sobrenatural que solamente la das tú, Señor. En este momento empieza a gobernar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Llena con tu luz admirable y se disipe toda tiniebla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro en este momento, Señor, que todo espíritu de contraataque y de revancha queda anulado, atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que todas las portales y las puertas que se han abierto a causa del pecado ahora quedan cerradas, se consumen con el fuego santo de Jehová. Declaramos que nos quedamos en la atmósfera espiritual de tu Espíritu Santo. Aquí solo tú gobiernas en nuestra familia, en nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, ángeles de guerra, vayan con nosotros a todo lugar, vayan a nuestra casa y en ese lugar levanten un muro de contención, una fortaleza, Señor, que sea impenetrable en nuestra casa, en nuestros hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén.